El fotoperiodismo jugó en España durante la Guerra Civil un papel muy importante. Al igual que en el campo militar, todos los expertos coinciden que la Guerra Civil Española fue un campo de pruebas de los nuevos equipos y de las nuevas tácticas de guerra que luego posteriormente se implantarían durante la Segunda Guerra Mundial. Una herramienta más de guerra fue el fotoperiodismo como arma propagandística. Al comenzar la Guerra Civil se publicaban en Córdoba 4 diarios: el Diario de Córdoba, el Defensor de Córdoba, Guión y La Voz de Córdoba, que era el único que publicaba información gráfica. El mismo 18 de julio salió a la calle el primer y único número del semanario socialista La Tribuna. Al estallar la sublevación, La Tribuna desapareció, como era previsible. Por su parte, el Diario de Córdoba, el Defensor de Córdoba y Guión siguieron publicándose sin ningún problema, pero La Voz, que era un diario vinculado al Partido Radical, sacó un único número el 25 de julio y desapareció hasta el 17 de agosto. Siguió publicándose hasta el 29 de septiembre, en que cesó, porque fue incautado por Falange, que lo sacó a primeros de octubre ya con el nombre de Azul. El gran periódico gráfico de la época era La Voz de Córdoba, un periódico que había nacido en los años 20 y que había pasado por distintas manos, y que su gran fotógrafo era Santos, Domingo García Santos, un maestro de profesión, pero que también ejercía la labor de fotógrafo de La Voz. Conocemos algunas imágenes de esos primeros días del alzamiento, de escaso valor fotoperiodístico, pero sí de importante valor documental. Su fotografía se caracteriza por una fotografía muy pasiva, en parte condicionado por los equipos fotográficos que utilizaba, ¿no? Todavía cámaras de cajón, con cámaras de placa de cristal, que limitaban mucho los movimientos y la posibilidad de captar instantáneas espontáneas. El tipo de material que parece que le demandaban era fotos muy positivas, ¿no? De cara al bando, ¿no? Casi siempre en grupos y posados de las tropas, llenas de camaradería, muy alejadas del momento de la lucha, y siempre en momentos de descanso en los que se intenta dar una imagen muy optimista de cómo va la guerra en el lado nacional. Su labor se verá complementada durante algunos meses por otros fotógrafos que lo sustituyen, no sabemos por qué, desaparece durante unos meses de las páginas de La Voz de Córdoba. Además de maestro y fotógrafo, Santos era voluntario de la Cruz Roja y, como tal, formó en algunas de las expediciones, de las columnas que marcharon hacia diversos pueblos de la provincia. Es por eso que en los primeros días hace fotos de Córdoba, pero luego se nota su ausencia, porque fue en una ambulancia de la Cruz Roja. Sí hizo bastantes fotos y se publicaron en La Voz de esta expedición. Hay fotos de los daños causados por los bombardeos aéreos republicanos sobre Antequera, particularmente sobre el hospital de Antequera. Hay fotos de sus compañeros de la Cruz Roja trabajando en esta expedición, y en una expedición anterior, la del 25 de julio, a Fernán Núñez tomó una foto
que sí es un documento gráfico muy importante, porque aparecen en la entrada de Fernández Núñez una hilera de hombres que probablemente fueron fusilados momentos después. Y es sustituido por Antonio Linares, un clásico retratista de la ciudad. Su trabajo es también muy similar al de Santos, aunque quizás con una chispa un poquito más dinámica, una búsqueda un poquito de una fotografía menos estática y menos de pose. No obstante, su trabajo sin duda estaría condicionado, como comentaba antes, por la propaganda, ¿no? Y son excepcionales las fotografías que se pueden encontrar que muestren realmente la crudeza de la guerra. Es un trabajo en cierta medida muy anodino, pero tiene una gran valía como documento, nos muestra cómo fue la guerra en la provincia. Y había periódicos de derecha, periódicos de izquierda, periódicos neutrales. Y un periódico de derecha muy famoso fue Todos. Y otro periódico también de derecha, pero muy profesional, fue el de mi padre, que se llamaba Nueva. Francisco Moreno Gómez cita en su obra La Guerra Civil en Córdoba el testimonio de un carabinero que señalaba: un guardia de asalto, de pronto, me pasó por delante y, con la pistola en la mano, dio un golpe a una máquina de fotografiar que tenía un periodista y se la echó rodando por el suelo, diciendo que estaba prohibido sacar fotos. Y claro, allí hubo un fotógrafo que yo lo conocí indirectamente en la pensión Torres. Y este fotógrafo, él, hizo una fotografía y claro, eso es lo que yo pensaba después, alguien lo vio y le rompió la cámara. Y esto no me lo diga a mí tan claro, este hombre, lo único que me dijo es que no pudo hacer fotos. El fotógrafo al que se refería don Manuel Piedrahita era Rafael Torres Iglesias, quien tomó la fotografía del centro tradicionalista de la calle Gondomar, primera foto de la guerra en Córdoba publicada en el diario ABC de Sevilla. Por desgracia, el archivo fotográfico de Rafael Torres no se conservó. De los fotógrafos de la provincia, más allá de los fotógrafos de la capital, tenemos un gran fotógrafo, un joven fotógrafo, Cris Velasco, un ruteño afincado en Lucena, hijo de retratista clásico, afincado en la localidad de La Subbética, que retrata uno de los episodios más dramáticos de la guerra, como fue el bombardeo de Cabra, ya a final de la guerra. Él es uno de los primeros en llegar y realiza realmente las imágenes más duras de todo el conflicto en la provincia de Córdoba, mostrando los cadáveres y los primeros momentos después del bombardeo en la localidad egabrense. Sus fotografías llegarán a ser portada del diario Azul. Tiene la cabeza no solo muy bien amueblada, sino que tiene que tener, yo le veo que tiene que tener acceso a publicaciones europeas, porque si no, no tiene, o era un genio. En esa época, en los años 30, no sé cómo un chaval perdido ahí en Lucena pudo acceder a ese tipo de publicaciones, porque es que estás viendo influencias de la nueva actividad alemana, de la Bauhaus, estás viendo cosas casi del surrealismo francés, una forma de encarar la fotografía alucinante. Son los fotógrafos madrileños que se
que trabajan en la provincia de Córdoba, especialmente en los primeros meses de la guerra, ¿no? Estamos hablando de Alfonso, de Marín, de Marina, enormes profesionales que se habían curtido en la fotografía de guerra, en las guerras de Marruecos desde los años 20, y que ya algunos de ellos con cámaras de 35 milímetros realizan un trabajo muy cercano al mítico y al idealizado a veces también trabajo de Robert Capa y de Gerda Taro. Tanto Alfonso como Marín llegarán a El Carpio, donde está el general Miaja con sus tropas. Marina llega hasta la zona de Torres Cabrera, donde realiza algunas fotografías de gran impacto sobre las ametralladoras antiaéreas de las milicias republicanas. Y Marina realizará un reportaje mucho más completo en la zona de Cerro Muriano, también realmente potente, en la que consigue integrar una lucha en ese agreste paisaje de la Sierra Cordobesa. Dentro de los fotógrafos extranjeros que también se encuentran en la provincia de Córdoba, en concreto en el lado republicano, también se encuentran en Cerro Muriano, en septiembre de 1936, George Reisner y Hans Namuth, dos fotógrafos alemanes que habían venido a España para cubrir la Olimpiada del año 39 en Barcelona, la Olimpiada Obrera, y que se trasladan en esos primeros meses, llegan hasta la provincia de Córdoba. Ellos también realizan un reportaje muy potente sobre los refugiados, los civiles que huyen de Cerro Muriano, con imágenes de un gran dramatismo. El trabajo que pasó a la historia, por encima de cualquier otro, fue el realizado por Robert Capa y Gerda Taro, conformándose un debate en torno al nacimiento del fotoperiodismo moderno de guerra a partir del trabajo de ambos fotógrafos. El trabajo de Capa y de su compañera Gerda Taro es un trabajo capital, es el nacimiento del fotoperiodismo moderno, de la fotografía de guerra, en la que las personas son el eje de su fotografía. Yo creo que es una afirmación un tanto gratuita, porque todo lo que toca Capa pues siempre es el primero, es el pionero, es el primero en generar el fotoperiodismo de guerra, es el mejor fotógrafo del mundo, o sea, todos son parabienes, y sin embargo nunca hay un argumento que avale esas afirmaciones. Por lo tanto, yo creo que son afirmaciones bastante gratuitas. Su trabajo se divide en una primera estancia en la provincia, en el año 36, en el verano del año 36, en la que recorren distintas localidades. Primero parece que fotografían el entorno de la lucha en Cerro Muriano, y especialmente para mí es muy valioso su trabajo sobre la huida de civiles tras la cercanía de la lucha, y parece que incluso los bombardeos de la barriada de Cerro Muriano. La estética, las fotografías tanto de Robert Capa como de Gerda Taro y otros fotógrafos de guerra en el periodo de la guerra civil están muy condicionadas por cuando utilizan cámaras de 35 milímetros por las mismas limitaciones técnicas del equipo. Lo primero, utilizan las cámaras de 35 milímetros de la época, no son cámaras reflex, son cámaras telemétricas. Esto quiere decir que lo que ellos ven por el visor no es lo que la cámara, el objetivo, está fotografiando. Hay
hay un porcentaje importante del encuadre que varía entre lo que ellos ven a través del objetivo y lo que el objetivo realmente capta en la película. Además, las películas que utilizaban todavía eran muy poco sensibles, en condiciones lumínicas limitadas al atardecer o al amanecer. Tenían que trabajar con velocidades de obturación relativamente bajas, lo que podía hacer que las personas en movimiento salieran movidas, o que eso le obligara a utilizar un diafragma muy abierto, con lo que tenían muy poca profundidad de campo, y hacía todavía más sensible el desenfoque. Si no era, el enfoque no era muy preciso, hacía que esa estética conocida como ligeramente desenfocado, como una marca de fotógrafo, cuando realmente es algo muy común entre los fotógrafos que trabajaban con este equipo. En su libro Sombras de la fotografía, José Manuel Susperregui puso de manifiesto que la famosa foto del miliciano fue tomada con una cámara de formato cuadrado y no con una Leica, lo que ha llevado a algunos historiadores a afirmar que quizás fue tomada por Gerda Taro. Bueno, pues para mí no hay ninguna duda de que el autor de la fotografía del miliciano es Robert Capa. Ahí hay otra teoría que dice que en ese primer viaje Robert Capa utilizó la Leica y Gerda Taro utilizó la cámara reflex Corel. Analizando lo que es la composición de la fotografía del miliciano, resulta que esa es una composición que en esa fotografía concretamente funciona muy bien, porque mantiene una especie como de desequilibrio en la composición. No tiene ninguna simetría esa composición, es decir, el miliciano no está en el centro, sino que está hacia la izquierda. Después la culata está mutilada, parte de una de las alpargatas también está un tanto mutilada, y también tiene una inclinación de 8 grados de la cámara, que se puede observar sobre todo cuando comparamos la cadena montañosa del fondo al natural y cómo está reproducida en la fotografía de Capa. Robert Capa también sigue en algunas ocasiones o en bastantes ocasiones con ese patrón de la composición. Es decir, que el cuerpo está, o los cuerpos están escorados hacia la izquierda, a veces está mutilado parte del cuerpo de los personajes que aparecen, y eso a mí pues, me confirma mi posición en cuanto a que la fotografía del miliciano es una fotografía indudablemente realizada por Robert Capa. Durante un tiempo se identificó erróneamente al miliciano como Federico Borrell, muerto en Cerro Muriano el 5 de septiembre de 1936, lo que parecía haber dado la razón a los que creían firmemente en que dicha imagen refleja la muerte real de un hombre. Hombre, evidentemente, ayudaría desde el punto de vista de que si se comprueba que el miliciano murió más tarde, en la fecha del 3 de septiembre más o menos, si el miliciano pues muere el 15 de septiembre o del mismo año o 20 años más tarde, evidentemente eso sería una prueba. Ya es suficiente lo que tenemos como para decir que fue un montaje, sino que eso ya sería el chiste sobre la fotografía. No hace mucho se publicó el libro La cámara en el Macuto, con casi 900 fotografías hechas por varios combatientes requetés. En ellas se aprecian imágenes de la vida cotidiana de los combatientes, mostrando situaciones parecidas a las fotografiadas por Capa al otro lado del frente. ¿Hasta qué punto, si establecemos, por ejemplo, se puede establecer una comparativa entre las fotografías de Robert Capa y este otro tipo de fotografías y decir, bueno, ¿y por qué las de Robert Capa son mejores? ¿No? O al revés. Entonces, ahí es donde se tiene que establecer la discusión, porque cuando hablamos sobre una fotografía, lo propio es relacionarla con otra fotografía. Ahí hay una ocasión en establecer esa comparativa de Robert Capa con este soldado requete y, pues ver si hay unas diferencias notables, si Robert Capa es mucho mejor que el otro, o el otro pues, es mejor que Robert Capa, o sencillamente pues, que tienen el mismo nivel. Entonces, ese tipo de análisis falta por realizar, porque nombrar a Robert Capa es nombrar a San Dios a nivel fotográfico, y a mí eso me parece un error.
porque estamos aludiendo más a un personaje, o a una personalidad, o a una biografía, que al contenido de la propia fotografía. Si al final va a resultar que las fotografías, al ir firmadas, va a ser la firma la que condicione sobremanera la lectura de esa imagen, pues entonces pues creo que podemos caer en un error. Lo más objetivo es ver una imagen sin más, sin saber quién la ha hecho, y entonces pues analizarla, observarla, explorarla y valorarla. Yo creo que sería una manera más objetiva.